Y nos vamos en 5, 4, 3, 2, 1 y nos fuimos. Feliz y bendecido jueves. Espero que te estés despertando con todas las ganas, con todo el deseo, con toda la energía, con todo el poder. ¿De qué? De tomar ese potencial con el cual has sido bendecido, de sacarlo a flote, de mejorarlo, de multiplicarlo, de ponerlo al servicio de la vida de otros, pero sobre todo al servicio de tu propia vida. Porque ahí es donde todo parte, donde todo se transforma, donde todo tiene un inicio, donde tiene un comienzo. Hoy es el primer día de tu vida. ¿Por qué? ¿Cómo así el primer día? Hoy es el primer día donde te das la oportunidad de volver a comenzar de nuevo, de empezar con una nueva versión mejorada, renovada de lo que tú eres. Así que hoy te invito a que te des la oportunidad de verte desde una perspectiva, de una magnitud diferente. Escúchame bien lo que te voy a decir. Estaba haciendo mi clase de spinning esta mañana y créeme, esta mañana me costó trabajo levantarme. ¿Sí ves? Yo soy honesto y transparente y digo las cosas como son, pero tiene más valor cuando te cuesta. Tiene más valor cuando te sacrificas. Tiene más valor cuando hay algo dentro de ti que te dice no, pero hay algo por fuera de ti que te dice sí, ¿no? Y sales al encuentro de esa oportunidad, pero tiene mucho más valor cuando lo logras, cuando lo haces, cuando lo conquistas. Y estaba entonces en mi clase esta mañana y el profesor dijo algo muy poderoso y yo te lo quiero compartir y quiero que partamos desde allí. Él dijo algo como, el plan de Dios eres tú. El plan de Dios eres tú. ¿Cuántas veces has pensado eso? ¿Cuántas veces te has detenido y has pensado, wow, el plan de Dios, Dios tiene un plan? Escúchame bien, Dios tiene un plan. Y saber y hacerte consciente de que el plan de Dios eres tú, cambia todo tu plan. ¿Sí o no? Porque cuántas veces esperamos que nuestro plan sea Dios, pero nos olvidamos de que el plan de Dios somos nosotros, lo cual significa que yo estoy jugando una pieza fundamental. Yo soy el protagonista en el plan de Dios, pero la pregunta es, yo ya sé cuál es el plan de Dios. Cuando yo digo eso, yo ya sé cuál es el plan de Dios, pero la pregunta es, ¿y cuál es el plan en tu vida? ¿Quién es el plan en tu vida? ¿Cierto? ¿Quién es el plan en tu vida? Si yo soy, escúchame bien, si yo soy el plan de Dios, pues yo tengo que ser el plan en mi propia vida, ¿cierto? Porque ya sé que cuento con Dios porque ya está conmigo, pero tengo que aprender a reconocer que yo soy el plan en mi propia vida. Y desde allí todo va a transformarse, porque dejo de depender de las condiciones y circunstancias, porque dejo de depender de la economía, porque dejo de depender de un golpe de suerte, porque dejo de depender de muchas cosas y empiezo a creer y a tener más fe en mí. Empiezo a reconocerme que mi jornada es mi jornada. Empiezo a soltar miedos. Hoy el tema es ese. ¿Cómo superar tus miedos y alcanzar tus metas? Déjame, te pregunto aquí. Aquí estamos en confianza, ¿cierto? ¿Cuántos de ustedes en este momento tienen miedos que no los dejan avanzar? Levanta tu mano. ¿Tienes miedo? ¿A qué le tienes miedo? ¿Cuáles son los miedos que tienes? ¿No? ¿Cuáles son los miedos que tienes que no te dejan avanzar? Partamos desde esto. Aceptemos que tenemos miedo. ¿Cuántos de ustedes tienen miedo? ¿Tienes miedo? ¿A algo le tienes miedo? ¿Tienes un miedo, un temor en tu vida? Yo tengo un miedo, un temor en mi vida. Pero ¿sabes qué es lo que pasa? Que no se trata de reconocerlo simplemente. Se trata de aprender que lo haces con miedo, que lo haces a través del miedo, que te operas a través del miedo, ¿no? Escúchame bien, esa frasecita por allí que dice, hazlo sin miedo al éxito. Conmigo no va. No sé si vaya contigo, pero conmigo no va. A mí no me cala esa frasecita, porque es que yo me pongo a pensar y me pongo a mirar y yo digo, espérate un instante, ¿y cuándo lo he hecho sin miedo? ¿Cuántos de ustedes aprendieron a nadar sin miedo? No conozco el primero. No conozco el primero que haya aprendido a nadar sin miedo. No conozco el primero que haya aprendido a montar bicicleta sin miedo. Entonces, la gran mayoría de las cosas, si no todas las cosas que has conseguido, has logrado en tu vida, las has hecho con miedo. ¿Sí o no? Analízalo, piénsalo.
evalúalo, profundiza. Entonces, en tu plan, el plan que tienes para tu vida, lo haces con miedo. Entonces, ¿qué es el miedo? El miedo es una emoción humana natural. Venimos con esa emoción natural adentro de nosotros. Pero el punto está en la connotación que le damos al miedo para poder operar a través de él. La persona que le da la connotación de que lo lleva al punto de que la emoción lo paraliza, pues entonces no avanza, no crece, no se desarrolla. Lo que se dice aquí en la mente es que hasta aquí llegamos. Eso es imposible, no se puede hacer, no va a funcionar, no va a resultar. Perdón. Pero la persona que aprende a hacerlo con miedo, ¿qué dice? Pues por medio de esta dificultad, por medio de este reto, por medio de esta controversia, yo lo puedo hacer, yo lo voy a hacer, yo voy a seguir avanzando. ¿Cómo crees que se construyen los mejores vendedores? ¿A través del miedo o cuando sucumben al miedo? Porque cada que tú vas y haces una venta y haces una propuesta y te rechazan, pues entra el miedo de que yo de pronto no fui hecho para esto, ¿sí o no? De que esto no fue para mí, yo no tengo esto. Entonces, hoy te quiero contar que el miedo, escúchame bien, el miedo se camufla, el miedo se disfraza, porque como tú aprendes a reconocer el miedo, y entonces hay naturalmente también, así como es una emoción natural dentro de ti, también es una forma natural dentro de ti aprender a operar a través del miedo. Pero el miedo entonces entiende esto y se camufla. Y entonces ahora el miedo parece duda. Entonces ahora el miedo parece pena. ¿Sí o no? Es que tengo la duda, es que me da pena. Entonces el miedo se va a disfrazar de muchas cosas en tu vida. Déjame te pregunto algo. ¿De cuántas cosas está disfrazado el miedo en tu vida hoy? Porque es como se camufla en tu mente. Tengo la duda. Y el miedo también se disfraza de suposición. El miedo es experto suponiendo. Supongo que no va a funcionar. Supongo que no me va a dar el resultado. Supongo que no está hecho para mí. Supongo. Y entonces, ¿sabes en qué se transforma después el miedo? ¿De qué se disfraza? En decepción. Te decepcionas por lo que tú crees que no eres, que en realidad sí eres. Eres talentoso, eres talentosa. Tienes dones, talentos, habilidades. Tienes un potencial dentro de ti. Sí, lo tienes tú, que estás escuchando, que estás viendo en vivo, o quizá que estás viendo en la grabación. Hoy quiero decirte, recordarte que tienes algo muy poderoso dentro de ti, que no permitas que el miedo lo camufle y lo disfrace de otra forma y te haga rechazarlo, evadirlo. Tú llevas un potencial infinito por dentro. Úsalo, no lo desperdicies, no lo dejes muerto. De nada te sirve, escúchame bien, de nada te sirve llevar la música por dentro si no la expresas. ¿Qué tú quieres que digan? Y murió con la música por dentro. O cantó con una voz ronca, pero cantó. ¿Sí o no? Yo te quiero invitar a que hoy te confrontes y te mires de frente y te preguntes, ¿y qué es lo que el miedo está haciendo en mi vida? ¿Y cómo se ve el miedo en mi vida? ¿En pena? ¿En duda? ¿En incertidumbre? ¿Cómo se ve? ¿De qué se está disfrazando hoy en tu vida? Escúchame bien. Hay unos miedos que son los que más frecuentemente enfrentamos. Hay dos tipos de miedo, hay varios tipos de miedo, pero hoy te quiero hablar de 1, 2, 3, 4, de 5 tipos de miedo. Y voy a empezar con este. Uno de los miedos que más enfrentamos es el miedo al rechazo, ¿cierto? El miedo a ser rechazados, el miedo a que te diga tú no perteneces, a no sentirte parte de, el miedo a que no encajes en el grupo, a que no encajes en ese grupo de personas, en ese equipo. Y si no encajo aquí, tiene que haber un lugar donde yo encajo, porque en el plan de Dios, que eres tú
tú encajas, porque en el plan de Dios tú eres fundamental, porque en el plan de Dios tú eres protagonista. Pero se te olvidó que eres protagonista. Y en lugar ni siquiera de ser antagonista, eres un extra, que no tiene líneas, que simplemente ocupa un espacio. ¿Estás tú ocupando un espacio en la historia, en la novela de tu vida, en la película de tu vida? ¿O estás siendo el protagonista? O por lo menos que seas el antagonista, pero no te quedes sin libreto, no te quedes sin palabras, simplemente porque el miedo no te deja hacerlo. Te vas a encontrar con muchas personas allá afuera que te van a apoyar en tu miedo. ¿Cuántos de ustedes, escúchame bien, pregunta, respóndelo si quieres, te voy a hacer una pregunta. ¿Cuántos de ustedes tienen personas allá afuera que apoyan su miedo? Levanta tu mano. ¿Cuántos de ustedes tienen esos? Que cuando tú vas con la duda, le incrementan a tu duda. Sí, yo creo que sí. Ah, yo creo que eso no. Sí, tienes toda la razón. Tal vez eso no funcione. Tal vez eso no va a dar resultado. ¿Cuántos de ustedes tienen personas que ustedes, es que me da pena y te dicen, ay, sí, qué pena, qué vergüenza? ¿Tienes de esas personas? Porque esos apoyan tu miedo. Porque esos te impulsan a seguir viviendo en el temor, en la incertidumbre, ¿cierto? Entonces, el miedo al fracaso es uno de esos miedos también. Ya hablamos del miedo al rechazo, ¿cierto? Nos sentimos que nos da miedo ser rechazados. Pues si me rechazas, yo sigo al siguiente. Cuando tú trabajas en ventas, tú estás expuesto a esto. Tienes que colocarte, volverte con piel de cocodrilo, que nada te penetre, que nada te rompa. Porque tú estás más expuesto a que te digan que no, a que te digan que sí. Pero ahí es donde viene esa fortaleza, ¿cierto? A mí no me da miedo que me digas que no. A mí no me da miedo que me rechaces. A mí no me da miedo que no me aceptes. Porque yo sé que en el plan de Dios, yo soy el plan. Yo soy el protagonista y tengo un lugar donde voy a encajar. ¿Cuál es mi tarea? Mi tarea es buscar dónde yo encajo. Entonces yo no encajo donde me digan que no. Yo encajo donde me digan que sí. Entonces yo persigo el sí. ¿Cuántos nos para un sí? Entonces no le tengas miedo a ser rechazado. Donde te rechacen es porque no ven tu valor, porque no ven tu talento, porque no reconocen tu potencial, porque no reconocen tu habilidad, porque les cuesta trabajo verte. A veces son capaces de reconocer tu talento, don, habilidad, potencial, simplemente que los intimidas, porque los retas a hacer más. Pero como tú vives desde esa expresión, desde un nivel de conciencia más alto, escúchame, no te estoy diciendo que te llenes de ego y te sientas superior. No, te estoy diciendo que te llenes de poder y de ganas y te sientas valioso y valiosa. Y que no dejes que el miedo te abrume, te deje rechazado, te deje ocultado. Tú eres el mejor secreto que nunca ha sido divulgado. Así que hoy exprésate, saca el secreto a la luz. Ahora, otro miedo es el miedo al fracaso, ¿sí o no? ¿Cuántos de ustedes tienen miedo a fracasar? Sean honestos, vamos a levantar la mano. ¿Cuántos? Tal vez ahora no, pero ¿cuántos de ustedes han vivido con miedo al fracaso o han experimentado el miedo al fracaso? Y si lo intento, y si lo hago y fallo, ¿qué pasa? ¿Qué van a pensar de mí? ¿Qué van a decir de mí? ¿Sí o no? Ay, y entonces, porque te adelantas en el tiempo, porque el miedo te lleva y te camufla y se camufla ¿en qué? En la suposición, porque supones que no va a funcionar, entonces empiezas a pensar qué van a decir de ti, qué van a hablar de ti, ¿cierto? ¿Qué van a comentar de ti? ¿Cómo te van a rechazar después? Ni siquiera lo intentas, ni siquiera te arriesgas a vivir, ni siquiera te arriesgas a expresar, ni siquiera te arriesgas a entregarte. Y entonces dejas que tu éxito siga escondido, siga guardado, simplemente porque te dio miedo. Ahora hay otro tipo de miedo. De la misma forma que hay miedo al fracaso, también experimentamos miedo al éxito. ¿Sí o no?
Y si lo consigo y lo logro, ¿qué? ¿Qué voy a hacer? Porque yo nunca he estado allí, porque yo nunca lo he conseguido, porque no sé cómo va a ser, porque no creo que de eso tan bueno den tanto. Eso es tu miedo. Eso es tu miedo abordado desde la perspectiva equivocada. Porque cuando yo lo miro desde la otra perspectiva, entonces yo entiendo que el miedo es mi aliado, que el miedo me impulsa, que el miedo me lleva, que el miedo activa ese potencial dentro de mí y hace que mis habilidades que no conocía se expresen. Yo no sé cómo tú aprendiste a nadar, pero a mí no me tocó clase de natación. Yo no sé cómo tú lo hiciste, pero a mí no me tocó clase de natación. A mí me tocó la incitación de un grupo de personas, de un grupo de muchachos que se arriesgaron y se tiraban. Y yo dentro de mí decía, pero ay, yo no sé nadar, pero yo no puedo quedar mal. Y entonces me tiré y salí con el nadadito de perro. ¿Sí o no? Así mira. Pero salí. Pero recuerdo que cuando me tiré a ese río, me tiré con miedo. Yo no permití que el miedo me paralizara. Yo te voy a contar cómo fue. Estábamos en un río, un grupo de muchachos, ¿cierto? Y entonces empezaron a saltar el primero, ¡pum! Se tiró. El segundo se tiró. El tercero se tiró. El cuarto se tiró. Yo era el quinto y éramos 6. Y entonces me dice el sexto, que se quedó conmigo arriba, me dice, ¿vas tú o voy yo? ¿Usted sabe nadar? Me dijo. Yo no sabía nadar. ¿Y qué crees que le dije yo? Sí. Y me tiré. Ahora la pregunta es, ¿tú crees que el sexto se tiró o no? ¿Cuántos de ustedes creen que el sexto se tiró? Levanta tu mano si tú crees que el sexto se tiró. El sexto no se tiró porque permitió que el miedo lo inundara. Porque él dijo, yo no sé nadar y yo no me voy a arriesgar. ¿Cuántas veces has estado en esa posición? Porque cuando yo me tiré, yo no sabía nadar. Cuando yo caí, naturalmente mi potencial se activó y empezó a hacer lo necesario para salir de allí. Sí, es una situación peligrosa, de mucho riesgo, me ha podido ahogar. Sí, ese no era en el plan de Dios, que yo soy el protagonista, mi destino no era llegar hasta allí, era mucho más. Yo confié, yo creí. Ahora, en tu éxito, en tu emprendimiento, en tus metas, en tus sueños, en tus deseos, ¿cuánto estás creyendo? Porque cuando activas tu miedo, el miedo te impulsa y lo haces con miedo. Entonces, el miedo al fracaso y al éxito son otro tipo de miedos. Ahora, ¿cuál es otro miedo? El miedo a la incertidumbre. Nos llenamos de duda, ¿sí o no? Estamos inciertos porque desconocemos lo que puede ocurrir. Y entonces eso nos genera, ¿qué? Ansiedad, ¿sí o no? Otro miedo que experimentamos es el miedo al cambio. Porque es que yo lo he hecho siempre así. Porque es que toda mi vida ha sido lo mismo. Porque es que así me lo enseñaron. Porque es que así soy yo. ¿Cuántas de esas frases tú dices? ¿Cuántas de esas tú vives? Mira, yo te voy a decir qué es lo más duro o cuál es el mejor resultado del miedo. Cuando no tienes el nivel de conciencia de entender que lo haces con miedo. El mejor resultado del miedo es que te deja en el mismo lugar. En otras palabras, te paraliza. Te paraliza. La pregunta para ti y para mí el día de hoy es, ¿y dónde estás paralizado? ¿Y dónde estás paralizada? ¿Dónde estás? Porque hay algo en tu vida que hoy está paralizado por culpa del miedo, por culpa del entendimiento equivocado de lo que es el miedo, porque aquí en tu mente contemplas el miedo como algo que no va a ser, como algo que no te deja avanzar. Mira, en el libro Piénsese y hágase rico, hay una historia del mejor amigo de Napoleón Hill. Y entonces él dice que él era, no recuerdo si era doctor y abandonó lo que era para convertirse en abogado. Y era una persona ya como de 50 años. Entonces, si él hubiera dejado que el miedo lo paralice, dice, ¿y qué van a decir de mí a los 50 empezando una carrera de abogacía?
¿Qué va a pasar conmigo en los próximos 5 años? Pues vas a tener tienes dos opciones. O lo haces y te conviertes en abogado en 5 años, o a los 5 años vas a decir, ¿y si lo hubiera hecho? Pero no lo hice por culpa del miedo. ¿Cuántas cosas has dejado pasar en tu vida por culpa del miedo? Del entendimiento equivocado del miedo. ¿Cuántas cosas, a cuántas cosas has renunciado? ¿A cuántas oportunidades? ¿A cuántas personas? ¿A cuántos libros? ¿A cuántas reuniones? Por culpa del miedo. Yo sé que hoy, escúchame bien, y lo sé porque yo también lo vivo, porque yo también estoy en tus zapatos, porque yo también he estado allí. Yo sé que hoy, allí donde tú estás, en este mismo instante, hay algo a lo que le tienes miedo, que te tiene paralizado o paralizada. Y mi invitación para ti el día de hoy es a que lo enfrentes y a que lo hagas con miedo. Vívelo con miedo. Enfréntalo con miedo. Avanza con miedo. Arriésgate con miedo. Toma acción con miedo. Escribe la mejor versión del capítulo de tu vida hoy. No te quedes con una página en blanco por miedo. Porque cuando tú ves las páginas en blanco, ¿sabes qué es? Aunque no tengan nada escrito, ¿sabes qué gritan? A esa persona le dio miedo. Le dio miedo convertirse en lo que fue creado para hacer. Le dio miedo expresar su talento. Le dio miedo expresar su habilidad. Le dio miedo sacar su potencial. Una página en blanco en el libro de tu vida significa eso. ¿Cuántas páginas en blanco tienes en el libro de tu vida hoy? Amigo y amiga, yo quiero que cuando llegues aquí, llegues para confrontarte, para darte cuenta que fuiste creado para más, pero no puedes permitir que hoy el miedo siga siendo el que te paraliza y el obstáculo que no te deja avanzar. Necesitas reconocer, escúchame, lo primero que hoy debes hacer, que te voy a invitar a que hagas hoy, es lo siguiente. Reconoce en qué áreas de tu vida tengo miedo. Porque las tenemos, todos tenemos miedo. Yo ahora estoy empezando una aventura nueva en el marketing digital. Estoy aprendiendo de todo eso. Estoy sacando una certificación en ClickUp. Estoy haciendo otras cosas, ¿cierto? ¿Y tú crees que no me da miedo? Claro que me da miedo. Porque hay una vocecita que te dice adentro, y si no funciona, ¿qué pasa, Fabio? No va a funcionar. Tú no sabes de eso. ¿Quién te dijo que tú eras para eso? Pero más sin embargo, ¿sabes qué le respondo? Mírame cómo lo hago. Déjame te demuestro que yo sí soy capaz. Mira, toma asiento en el espectador de mi vida y mira cómo lo consigo. Y mira cómo lo logro. Déjame te muestro que tengo el talento. ¿Qué necesitas hoy para activarte? Hacer el reconocimiento de que hay áreas en tu vida donde tienes miedo. Mi amigo Julián, que está aquí conectado, recientemente su esposa está en embarazo, están esperando bebé, ¿cierto? Y yo sé que eso también te da miedo. Tú puedes convertirte en papá muchas veces, tú puedes tener 3 hijos y tu esposa se embaraza y llega el miedo. Pero hay una gran diferencia, porque esta ya es su tercera vez, ¿no? Y entonces, ¿qué pasa? Yo ya reconozco ese rodeo, yo ya he salido al campo de juego. Entonces, ya yo lo hago con miedos, claro que da miedo, ¿cierto? Pero yo salgo seguro de lo que soy. Yo salgo con confianza en el talento, don y habilidad, en mi potencial, porque yo sé lo que yo puedo hacer. Entonces, no te dejes intimidar por el miedo. Reconoce dónde tienes miedo y actúa sobre el miedo. Actúa y hazlo con miedo. Ahora, cuando yo reconozco dónde tengo miedo, ¿qué sigue? Lo confronto. ¿Cómo lo confrontas? Lo miras de frente. ¿A ti te ha pasado que has estado en una conversación donde de pronto hay algo, cosas duras que hay que decirse y has visto como la otra persona agacha la cabeza? A mí me pasa cuando tengo conversaciones con mi hijo, no sé si a ti te pase, ¿no? Entonces mi hijo agacha la cabeza y yo le estoy diciendo, levanta la cabeza y mírame de frente.
Mírame de frente. ¿Sabes por qué? Porque cuando te miran de frente, la atención está puesta, la voluntad está dispuesta y la conciencia se abre. Entonces mira de frente a tus miedos y dile, ¿qué es lo que hoy tenemos? ¿Qué es lo que me quieres decir hoy? ¿Que no va a funcionar? ¿Que no puedo? ¿Que no tengo lo necesario? Mira de frente a tus miedos. Cuando te digan todo eso, tú los miras de frente y le dices, ¿sabes qué? Está bien, mira cómo lo consigo y lo hago, contigo como espectador. Tú no quieres que el miedo se vaya de tu vida. Tú quieres que el miedo se quede para que te vea conquistarlo, para que te vea lograrlo. Aquí hay algo que juega un papel muy importante. Cuando yo hago el reconocimiento de las áreas donde tengo miedo, cuando yo lo confronto, ahora sigue un poder algo muy poderoso. Sigue el poder de la visualización. Tienes que verte en posesión de lo que dices que quieres para tu vida. Tienes que mostrarle tienes que verte aquí adentro que sí es. Porque es que hablar es barato, ¿sí o no? Pero cuando yo lo veo, yo lo expreso, yo lo hago, yo lo vivo y yo lo consigo. Entonces tienes que empezar a visualizarte en posesión de eso que tú quieres. Y siguiente, tienes que estar preparado para hacerle frente a la adversidad. Porque allí el miedo va a hacer todo para que tú te quedes donde estás, para que tú no avances. Si tú le has dado ese poder, si tú le has dado ese poder. Entonces hoy te quiero invitar a que te hagas consciente de que lo haces con miedo. Si eres de los que utilizaba esa frase, hazlo sin miedo al éxito, te voy a invitar a que la reevalúes, a que lo reestructures un poco, a que mires si en realidad lo haces sin miedo. Porque quizá hoy te des cuenta que todos tus éxitos, todos tus logros los has hecho con miedo. Nadie, yo me acuerdo cuando fui papá, yo me acuerdo cuando decían que nadie sabe lo que es ser papá. No, nadie sabe lo que es ser papá. Solo lo sabes cuando lo haces. Pero hay muchas personas que no se arriesgan a convertirse en padres porque les da miedo, porque viven a través de la experiencia de otro o de otros. ¿A cuántas cosas has renunciado porque te da miedo lo que viste que alguien más vivió? Y se te olvida que tú eres el protagonista en el plan de Dios. Tú eres el plan de Dios. Tú eres un plan único, como ningún otro. No hay dos. No hay dos Julián, no hay dos Susana, no hay dos Amparos, no hay dos Nilis. Dios creó uno. Y tú eres el plan de Dios. ¿Quién es el plan en tu vida? ¿Qué papel juegas tú en el plan de tu vida? ¿O qué papel juega el miedo en el plan de tu vida? Hoy te invito a que te des la oportunidad de hacerlo con miedo, de confiar, de creer, de tener fe, de avanzar, de quitarle todos los disfraces que se pone el miedo, la duda, la pena, la incertidumbre. ¿Sí o no? Esos son los más comunes por allí. Al rechazo. Quítale la máscara, dile, ¿sabes qué? No te disfraces más. Hablemos de tú a tú, hablémonos de verdad, mirémonos de frente. Y déjame mostrarte cómo se hace. Déjame mostrarte cómo yo lo consigo y cómo lo conquisto. Toma silla en primera fila en la película de mi vida. Tú tienes tiquete de primera fila, VIP. Miedo, tú tienes tiquete de VIP. Mira cómo yo lo hago. Mira cómo yo lo conquisto. Mira cómo yo lo logro. Amigo y amiga, no puedes vivir más con miedo. Tienes que hacerlo con miedo. Escúchame bien. No vivas más con miedo. Hazlo con miedo. Cambia, repítelo, dilo una y otra vez. Yo lo hago con miedo, yo lo hago con miedo, yo lo hago con miedo. Señoras y señores, se les quiere, se les valora, se les aprecia infinitamente, les llevo en el corazón. Esta noche a las 8 de la noche, hora de Miami, vamos a estar conectados en un live por Instagram. Te invito, ahí les mando la invitación por el chat. Yo te invito a que si tienes miedos, los enfrentes y lo hagas con miedo. Un fuerte abrazo, que Dios les bendiga. Nos vemos esta noche, si no mañana. Si estás aquí conectado, conectada, abre esa cámara, dame una sonrisa gigante, sonríele a la vida, porque hoy
El miedo no te paraliza, el miedo no te detiene. A la 1, a las 2 y a las 3. Que tengan un excelente resto de día. Y ya solo con miedo. Chao, chao.